cordial saludo para todos. Mi nombre es Olga Lorena Buitrago Cárdenas y en compañía de Natalia Sepúlveda Ríos, Liliana Patricia Marín Espinosa, Lina María Vélez Ríos, estudiantes de la maestría en educación, abordaremos el tema de la evolución política en el marco de la educación inclusiva. Para ello, vamos a valernos de una línea de tiempo en la cual se puede comprender cómo ha cambiado la forma de entenderse la educación para todas las personas, en especial para quienes históricamente han sido excluidos del sistema operativo. Comenzaré por decir que la educación inclusiva no apareció de un momento a otro, fue resultado de muchos cambios a nivel social, político, jurídico y pedagógico. Al comienzo, la educación tenía como principal preocupación el acceder a la escuela. Posteriormente, se avanzó en conceptos más amplios como la oportunidad para todos, el no a la discriminación, la educación especial, la integración escolar, los ajustes razonables, la eliminación de barreras, la participación y la permanencia. Uno de los primeros hitos y tal vez uno de los más importantes fue el que se presentó en el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí se reconoció que todas las personas tienen derecho a la educación y fue fundamental porque permitió que la educación se viera como un derecho y pues no como un privilegio para unos cuantos. En este momento, la inclusión se relacionaba principalmente con el acceso universal a la educación básica. Luego, en 1959, en la Declaración de los Derechos del Niño, se fortaleció dicha idea y se expresó que se debía recibir una educación gratuita y obligatoria en esa etapa fundamental. Esto permitió reconocer a la infancia como un sujeto de derechos y no solo como una población que debía ser protegida. Más adelante, en 1960, la UNESCO estableció la Convención contra la Discriminación en la Educación. Este documento fue realmente importante porque planteó que ningún estudiante debía ser excluido por razón de sexo, idioma, religión u origen u otra razón social. En esta segunda parte se explican los avances en los años 70, 80 y 90. Durante esta década, la educación empezó a relacionarse con la atención a personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales. Sin embargo, todavía predominaba una mirada asistencial, es decir, se pensaba más en ayudar o atender de manera separada que en transformar toda la escuela. En 1975 se dio la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este hito permitió visibilizar a esa población y reconocer que también tenía derecho a la educación, a la participación y a mejoras en las condiciones de vida. Aún así, la respuesta educativa seguía muy relacionada con la educación especial, la rehabilitación y los servicios separados. En Colombia también se fueron dando cambios importantes. Durante los años 70 y 80 se organizaron normas e instituciones relacionadas con la educación especial. Por ejemplo, se fortalecieron entidades como el INSI y el INSOR que han estado relacionados con la atención educativa de personas con discapacidad visual y auditiva. Esto muestra que el país empezó a reconocer que existían estudiantes con características y necesidades diferentes. El cambio más fuerte llegó en la década de los 90. En 1991, la Constitución Política de Colombia reconoció la educación como un derecho y fortaleció la idea de igualdad y protección para todas las personas. Luego, en 1994, la Ley General de Educación organizó el sistema educativo y abrió posibilidades para atender a estas poblaciones diversas. También en 1994 apareció la Declaración de Salamanca, uno de los documentos más importantes en educación inclusiva.
Esta declaración propuso que la escuela regular debía recibir a los estudiantes con necesidades educativas especiales y ofrecerles apoyo. En esta etapa, la educación inclusiva se entendía principalmente como la integración escolar, es decir, permitir que el estudiante ingresara a la escuela común, aunque muchas veces era el estudiante quien debía adaptarse a la institución. En la tercera parte se presentan los avances desde el año 2000 hasta el 2017. En este periodo la inclusión empezó a comprenderse como un derecho exigible. Esto significa que ya no estaba solo con permitir que los estudiantes entraran a la escuela, sino que tanto el Estado como las instituciones educativas debían garantizar condiciones reales para que aprendieran, participaran, pero sobre todo permanecieran en el sistema educativo. A nivel internacional, uno de los hitos importantes fue el Marco de Acción de Dakar en el año 2000, que retomó el compromiso de la educación para todos. Este documento insistió en la necesidad de ampliar la cobertura, mejorar la calidad educativa y reducir las desigualdades. Fue hasta después del 2006, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando se marcó un avance fundamental porque habló de educación inclusiva, accesibilidad, igualdad de oportunidades y ajustes razonables. Este cambio fue muy importante porque la discapacidad dejó de verse solo como una condición individual de la persona y empezó a entenderse también desde las barreras del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el problema no está en el estudiante, sino en una escuela que no cuenta con los apoyos materiales, metodologías o condiciones necesarias para atender la diversidad. En Colombia, este enfoque se fortaleció con varias normas. Primero, la Ley 1346 de 2009, que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que estableció disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Un punto clave fue el decreto 1421 del 2017, porque reglamentó la atención educativa a la población con discapacidad dentro del marco de la educación inclusiva. Este derecho introdujo elementos muy importantes como los ajustes razonables, los apoyos pedagógicos y el PIA, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables. En esta etapa, la inclusión dejó de ser solamente integración y pasó a exigir cambios reales en las prácticas pedagógicas, en las organizaciones escolares y en la forma de enseñar. Es entonces como a partir de 2020 el concepto de inclusión se amplía mucho más. Ya no se entiende únicamente desde la discapacidad, sino desde todas las condiciones que pueden generar exclusión o desigualdad dentro del sistema educativo. En este mismo año, el informe GEM de la UNESCO planteó una idea muy importante. Todos significan todos. Esto quiere decir que la educación inclusiva debe pensar en todas las personas sin excepción. Por eso, actualmente se habla de inclusión teniendo en cuenta factores como pobreza, ruralidad, etnia, género, migración, conflicto armado, talentos, trastornos específicos del aprendizaje y barreras digitales. En la pandemia por COVID-19 también mostró grandes desigualdades educativas. Muchos estudiantes no tenían acceso a Internet, dispositivos tecnológicos o acompañamiento en casa. Esto permitió comprender que la inclusión también depende de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas que afectan el aprendizaje. En Colombia, la Ley 2216 de 2022 promovió la educación inclusiva para estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje. Además, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional fortalecieron la idea de una educación para todas las personas sin excepción. Esto significa que la escuela debe identificar barreras, ofrecer apoyos y transformar sus prácticas para todos los estudiantes y que de cierta manera puedan aprender y participar. Por tanto, como conclusión, podemos decir que la educación inclusiva ha pasado por varias etapas. Primero, se habló del derecho a que cada uno pudiera acceder a una educación. Luego, de educación especial. Después, de integración escolar. Más adelante, de ajustes razonables y la eliminación de barreras.
y hoy se entiende como una educación basada en equidad, participación, permanencia y aprendizaje para todos. Podríamos decir entonces que en resumen, la inclusión no consiste solamente en recibir estudiantes diversos en la escuela y en el aula, sino en transformar las prácticas pedagógicas para responder a sus necesidades, valorar sus diferencias y garantizar que todas las personas aprendan en condiciones de dignidad, igualdad y respeto.